Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a de Arte Taller Alterno, mi canal en YouTube. Estamos sobre Avenida Coyuya y este es el sendero seguro que conecta la estación Coyuya con la estación Santa Anita, que está todo derecho. Este sendero mide 1.1 kilómetros y tiene la hermosa vista de Avenida Coyuya que nos lleva desde el eje 3 hasta el viaducto, así que te invito a venir a correr, está padre. Y porfa, si andas por aquí y te estacionas, no dejes tus botellas con orina, ni tampoco tires la orina en las plantas, de todos modos las vas a lastimar con eso. Mejor ve al baño público del mercado, que está súper cerquísima de aquí. Muchas gracias a todos, gracias, ya somos 4,172 suscriptores. Les quiero muchísimo, muchas gracias por apoyar este proyecto de urbanismo y de arte. Y como sabes, abordamos muchos temas de actualidad, sobre todo de política en este pedacito. Pero sobre el tema de hoy vamos a ser muy delicados, para así decirlo. Porque obviamente estamos hablando, pues, de Argentina, qué pena. Sí, oigan, bueno, hubo otra marcha y pues está cañón, porque pues obviamente la gente ya está que revienta en Argentina, porque el payasito ese que apoya a Lili Telles, el Milei, pues no sabe gobernar, no tiene ni idea, es un improvisado ahí hocicón, que se le hizo fácil prometer pues a lo baboso, ¿no? Y finalmente hasta el Fondo Monetario Internacional pues le ha dado sus coscorrones. Ya lo votó Herman Hoppe, que es uno de los libertarios de verdad y no imitaciones. Pero pues obviamente cada vez vemos más ofendido al pueblo argentino, lo cual es muy bueno, ¿no? Habla de que ya están hasta la ma y que pues no se vale, ¿no? Que si el señor payaso, por muy payaso que se crea, ahora no va a cumplir, pues yo creo que es también apropiado decir que Milei no conoce a su propio pueblo. Yo tuve la suerte de conocer a una mujer argentina maravillosa durante la facultad, que me enseñó que pues que los argentinos como pues pueden ser lo mejor como lo peor, pero cuando son lo mejor son lo súper mejor. Entonces hemos escuchado muchas canciones de protesta durante la generación millennial, como pues los fabulosos Cadillacs y bueno, por así decirlo, ¿no? Que hablaban mucho sobre León Santillán y sobre todo lo que fue pues el levantamiento social, porque Argentina no es un país improvisado. Argentina es un país que tiene muchas raíces profundas y como pueden ser lo mejor, pues sí, efectivamente también pueden votar por Milei. Pero ahorita lo importante es decirte que Argentina es un ejemplo de lo que pasaría si en México hubiera ganado pues un Macabeo, ¿no? O sea, lo digo porque yo no dudo que el ridículo de Ricardo Salinas Pliego, o sea, el evasor fiscal de TV Azteca, para ahora hacerse más la víctima, porque recuerden que el señor es telenovelero, entonces pues así tiene el cerebro, ¿no? Pues se victimiza con pendejadas, ¿no? Entonces de que se le hacen cosas, porque son niñerías, bobulerías, bobadas. O sea, el tipo, te apuesto que se va a querer lanzar de presidente en algún momento, o va a querer volver a apoyar otra campaña pues de presidentes, porque obviamente la televisión de México, la televisión pública, la televisión así corrientita, pues depende mucho del quien gobierne, ¿no? O sea, por eso no hay calidad en Televisa, nunca la hubo. Ellos no tenían por qué tener calidad, porque pues el erario siempre se los prestaban, o sea, a ellos siempre les daban dinero para producir basura. Obviamente, en cambio de gobierno les quitan dinero y que se nota que nadie invierte en sus churros, ¿no? O sea, vean cuántos fakes de noticias vemos de ellos y nunca lo aclaran. Hay algo que se llama fe de ratas y yo no he visto que la oposición y los medios de ultraderecha un día digan, oigan, vamos a hacer un resumen de estupideces que dijimos, ¿no? O sea, nunca aclaran que dijeron algo mal. Nunca dicen, oigan, esto era mentira, porque imagínate, ellos les pagan por mentir. Bah, puchi. Entonces, básicamente, pues estamos en una era en la que también los fake news digitales están ahí al 100, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. Y así como pues TV Azteca promueve mucho la ideología de Milei sin ver los videos de las marchas, sin ver a los policías reprimiendo viejitos. Fíjate, en Argentina golpean ancianos los policías. Fíjate que aquí grabes a un policía golpeando a un viejito, bueno, yo creo que lo hacemos chicharrón, güey. O sea, aguas, bebé. O sea, no creo que en México hay que tolerar algo así, pero en Argentina las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich pues tienen la orden de que son terroristas. Imagínate una bola de viejitos que
pues son inofensivos realmente. Están siendo violentados. A las niñas las gasean, a las mujeres las pisan, las empujan los policías, porque obviamente Milei está vendiendo su país a los israelíes, ¿no? Que buscan dónde vivir porque pues ya no caben allá en Europa. Ya viste el cotorreo que traen con Palestina y todas esas cosas, tarde o temprano terminan viéndose mal, porque si en Europa ya estamos hasta la madre, perdón que lo diga, pero pues de lo de Palestina, ¿cómo rayos no paran eso? ¿Cómo esperamos que un país sumiso como Argentina, en el caso de Milei, la administración Milei, pues se le humille a Netanyahu? No habla de alguien sano, ¿verdad? Entonces no creo que sea buena idea considerar los consejos políticos de TV Azteca si alguien que ellos apoyan, como es Milei, tienen a Argentina pues sumido en una miseria bien fea y además violencia, represión, y les ponen altavoces donde les dicen que, pues, que no pueden decir nada, imagínate. En fin, cuídate mucho, estamos en Iztacalco, es el mercado de la Colonia La Cruz, ya somos 4,172 suscriptores. Muchas gracias, te invito a que dejes un comentario para saber de dónde eres. Les mando un beso, bye.